Un placer saludarles. Mi nombre es María Milagros Márquez Escalante. Soy estudiante del segundo trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenario de Aragua. El presente material audiovisual corresponde a la cátedra Arte Contemporáneo a cargo del profesor Benito Simancas. A través de este pequeño material observaremos un poco lo que son los modos de producción del arte contemporáneo. Sin más, comenzamos con lo requerido en esta unidad curricular. Lo primero que nos exige el presente material a la hora de describirlo es el patrimonio artístico. El patrimonio artístico pertenece al patrimonio cultural y es aquel conjunto de obras de arte que pueden ser pintura, escultura, música, arquitectura, arte, etc. Este tipo de patrimonio puede ser nacional o internacional, siendo el internacional generalmente galardonado o reconocido por la UNESCO, y lo constituyen todas aquellas obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura o cualquier otro tipo de pieza arqueológica que puede poseer un valor estético o de alta importancia para la cultura. En cuanto a sus características, tenemos que es por y para la sociedad. Esto quiere decir que todo aquel patrimonio artístico tiene un sentido en sí para ser disfrutado por la sociedad en su conjunto en un momento histórico determinado o incluso perdurable a través del tiempo. De nada sirve proteger algo que las personas en algún momento ya no se identificarán con ello, que no es representativo de su cultura y de lo que ellos son, y que además no es accesible para su disfrute. Una segunda característica es que la materia no se crea ni se destruye, pero el patrimonio sí. El patrimonio artístico ha sido creado en un momento determinado, en un periodo de tiempo exacto. Posteriormente se ha venido conservando fruto de que eso que se creó, eso que en ese momento se destinó para que la gente pudiese disfrutarlo, perdure en el tiempo. Otra característica importante es su carácter didáctico, ya que el patrimonio artístico sirve para conocer, aprender del pasado y de nuestras raíces, de nosotros mismos. Como última característica importante, podemos mencionar que es una expresión del sentir de un grupo social en un contexto histórico determinado. Algo que, sí, se nota, se ha venido hablando a lo largo de las características mencionadas en el presente material, y es que el producto final o la misión final de un patrimonio es esa: manifestar el sentir o lo que en algún momento determinado de la historia un pueblo o sociedad desea comunicar a sus habitantes. Algunos ejemplos de este tipo de patrimonio son la Gioconda Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que es una de sus obras más conocidas. Es una obra pictórica de la polímata renacentista. Y bueno, fue adquirida por el rey Francisco I de Francia al comienzo del siglo XVI y desde entonces es propiedad del Estado francés. Otro ejemplo bastante resaltante en este patrimonio son los frescos de Miguel Ángel. Los frescos de Miguel Ángel, quizás los más reconocidos, estén en la Capilla Sixtina. El 31 de octubre de 1512, Miguel Ángel, como figura culminante del Renacimiento, desveló estos extraordinarios frescos en Roma. También tenemos como otro ejemplo la Venus de Milo, que también es conocida como la Afrodita de Milo, y es una de las estatuas más representativas del periodo helenístico de la escultura griega, y es de las más famosas esculturas de Grecia. Ya avanzando un poco en el presente material, tenemos lo que sería el patrimonio histórico. El patrimonio histórico es aquel patrimonio que se refiere al conjunto de bienes, materiales o inmateriales acumulados a lo largo del tiempo, que se consideran valiosos para las personas o para la sociedad y por lo tanto son merecedoras de conservación y transmisión a las generaciones futuras por su valor histórico propiamente, ya que a través de él se conservan momentos, se conservan pedazos del pasado que son realmente importantes para comprender quiénes somos hoy realmente. Son una pequeña, o mejor dicho, una gran muestra inmortalizada de un exacto tiempo histórico que podemos consultar hoy día de manera tangible. Las características principales de este patrimonio es que principalmente son bienes históricos de distinta índole. Esto quiere decir que pueden ser arquitectura, paleontología,
de género documental, bibliográfico, científico, técnico, de muchas áreas que al final tienen un propósito histórico de comunicar algo que sucedió en una época determinada. La mayoría de los patrimonios históricos son bienes tangibles, es decir, que pueden tocarse y percibirse con los sentidos. También registran y expresan largos procesos de evolución histórica, ya que constituyen la esencia muy diversa de las nacionalidades, de las regiones, de las localidades o incluso de los pueblos indígenas. Y bueno, ya hoy día son parte integral o parte central de la vida moderna, tanto como recurso de consulta como sencillamente algo referente a nuestra cultura. También es una base importante para el desarrollo, no solo actual sino futuro, debido a que trae al presente los episodios pasados bajo los cuales se forjó una sociedad. Y esto lo veremos a continuación en los ejemplos, porque tenemos que algunos de los principales patrimonios históricos más conocidos son el Coliseo Romano, que es un anfiteatro de la época del Imperio, construido en el siglo I, ubicado en el este del Foro Romano, y fue el más grande de los construidos durante el Imperio. Aquí se celebraban distintos tipos de, ¿cómo decirlo?, de actividades recreativas para el pueblo. Y eso era principalmente lo que se buscaba con el Coliseo. Se buscaba que allí se celebraran las fiestas y cualquier otro tipo de actividad para la entretención de las masas. Otro ejemplo sería la Gran Muralla China. La Gran Muralla China es una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo V y el siglo XVI a.C., con el fin de proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Bueno, hasta ahora creo que se da un poco a entender lo que quise decir con la característica número 4. Y es que sencillamente los patrimonios históricos nos ayudan a entender o a comprender un poco más lo que ocurre en un momento histórico determinado, trayéndolo al presente. Por eso es tan importante su conservación. En cuanto al punto 3 de este ejemplo, tenemos lo que serían las ruinas de Machu Picchu. Las ruinas de Machu Picchu es el nombre contemporáneo que se le da a un antiguo poblado incaico andino, construido antes del siglo XV y ubicado en la cordillera oriental del sur del Perú, en una cadena montañosa de los Andes. Siguiendo con el material requerido para el presente material, valga la redundancia, audiovisual, tenemos lo que es el patrimonio natural. El patrimonio natural se define como el conjunto de bienes y riquezas naturales con las que cuenta un territorio. Dentro de ello está el paisaje, la flora, la fauna y todo aquello que esté intacto en su mayor cantidad o calidad posible, ya que viene desde la madre tierra, sencillamente en el estado puro con el que vino o permanece en el mundo. Algunas de sus características son las siguientes. El patrimonio natural está constituido por monumentos físicos, biológicos y sencillamente naturales, que fueron creados poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza y tienen un valor universal muy grande desde el punto de vista estético, además del científico y el natural. Normalmente, este patrimonio tiene un régimen de protección especial por dos motivos. Primeramente, por el motivo medioambiental o ecológico, ya que es importante conservar el planeta, y también por la riqueza que representa para la humanidad. Como tercera característica, tenemos que se trata de una zona natural donde el impacto del ser humano es el menor posible, es decir, es una zona virgen, o son especies vírgenes en el caso de los animales, que sencillamente se encuentran en su medio y son nuestros para observar y para sentirlos como parte importante de nuestro planeta. Algo también importante a resaltar es que estos patrimonios generan economía del turismo natural como cuarta característica. Es decir, que aportan una gran información para la rama científica o incluso para el disfrute de los seres humanos. Algunos ejemplos de este tipo de de patrimonio, son las Islas Galápagos, ubicadas en Ecuador. Las Islas Galápagos
constituye un archipiélago del Océano Pacífico ubicado aproximadamente a 972 kilómetros de la costa del Ecuador y está conformado por 13 grandes islas con una superficie mayor a los 10 kilómetros cuadrados. Como segundo punto tenemos el Gran Cañón. El Gran Cañón está ubicado en Colorado, Estados Unidos. Es una vistosa escarpada del río Colorado que a lo largo de millones de años ha estado en el norte de Arizona. Está situado en su mayor parte dentro del Parque Nacional del Gran Cañón y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Como tercer punto en estos ejemplos tenemos la selva del Amazonas. La selva del Amazonas, también denominada la Amazonia y a veces es un poco mal llamada solamente el Amazonas, es una vasta región de la región horizontal y septentrional de América del Sur, que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. Es una riqueza inmensa y enorme para todos los suramericanos, para todos los latinoamericanos, incluso para toda América, del norte y del sur, ya que es considerada el pulmón natural de la humanidad. Avanzando con el siguiente punto requerido en el presente material, tenemos lo que serían los bienes muebles e inmuebles. Definiéndolo rápidamente, los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de sitio, mientras que los inmuebles no pueden sufrir este proceso de traslado debido a que afectaría de algún u otro modo sus características o sencillamente son imposibles de trasladar. Entre sus características tenemos los siguientes. En el caso de los bienes muebles, son tangibles, pueden trasladarse de un lugar a otro y no dependen del lugar donde estén, sino de sus propias características para exhibirse. Un ejemplo de esto es la pintura al grito. Por ejemplo, sencillamente ella misma es la exhibición. Donde la coloques es el grito lo que la gente va a ir a ver. No ocurre lo mismo en el caso de los bienes inmuebles y lo vamos a ver a continuación. Las características de los bienes inmuebles también son tangibles, no pueden trasladarse de un lugar a otro y al contrario de los bienes muebles, no dependen del lugar donde estén para su funcionalidad. Es decir, dependen del lugar donde estén para su funcionalidad. ¿A qué se refiere con esto? La gente cuando va a un sitio específico es a ver este bien, este patrimonio. Depende y es estático, no puede moverse. Depende incluso del mantenimiento de las zonas a su alrededor para lucir y para ser visto. Depende de mucha más área y de muchísimas más cosas que los bienes muebles. No puede sencillamente moverse de sitio o, por sus propias características, ser trasladado. Hablando ya un poco de los modos de consumo del arte contemporáneo, tenemos que la sociedad actualmente está en una constante transformación. El mercado del arte contemporáneo se expande cada vez más y esto ocurre porque crece la producción de los artistas día tras día. Una rama del arte donde esto se ve cada vez más sería la fotografía, ya que esta tiene la posibilidad de ser reproducida en serie a través de la copia digital. ¿Y qué tiene que ver como tal el mundo digital con los modos de consumo? Hoy en día la sociedad no busca tanto el hecho de tener algo único o de tener algo específico. Busca más bien la producción, busca tenerlo de forma rápida, busca que si otra persona lo tiene, yo también quiero verlo, yo también quiero aunque sea saber de qué se trata. Entonces, hoy en día el mercado del arte se trata más que todo de ello, de a través de las nuevas tecnologías darle difusión y que todos los artistas puedan de alguna u otra manera comunicar su obra. En cuanto al siguiente punto, las galerías de arte como promotoras de las nuevas tendencias, tenemos que la libertad expresiva conquistada por el arte no solo afecta a la obra, sino también al que la realiza. Las galerías hoy en día son el sitio de exposición de las nuevas tendencias, donde los autores pueden dar a exponer sus obras, sus creaciones, y que éstas lleguen e influencien a todo el mundo. En este sentido, abrir camino significa romper con valores estéticos establecidos, significa romper con los antiguos esquemas que ya estaban previamente especificados sobre esto es arte. Ya el arte deja de ser cuadrado, deja de estar sencillamente limitado a lo que eran los viejos estándares. Se abre un mundo nuevo de posibilidades gracias a las galerías y gracias al hecho de que los autores son cada vez más irreverentes.
crean su propia marca y su propio estilo. Un ejemplo de esto quizás sería la música, que es un medio que conozco bastante. Por ejemplo, existe en la actualidad algo llamado que es la armonía moderna. Son nuevas reglas de armonía que se crearon durante el siglo XX, durante el pleno boom del arte contemporáneo. ¿Qué pasa aquí? Todo lo que era regla anteriormente en la armonía en el periodo clásico, en el periodo romántico, ya no es así. Los autores, los compositores tienen muchísima más libertad de crear cosas nuevas, de crear nuevas melodías y de crear nuevos acordes. En muchos casos disonantes y un poco extraños y difíciles de comprender, pero bueno, cada autor es libre en su obra. Y esto es lo que nos da a entender las nuevas tendencias. Hay que promover esa libertad creativa, porque ya el arte no es sencillamente ese paradigma que estaba previamente estructurado. Ahora es mucho más libre y se le tiene que dar reconocimiento y libertad de creación. Ya para ir finalizando, en lo que son la importancia de los museos en la salvaguarda y fomento del patrimonio artístico histórico y natural, tenemos que su importancia radica en que los museos son esencialmente para ello, para preservar el conocimiento del ser humano en cualquier nivel. Sin los museos sería imposible entender cómo hemos llegado al nivel tecnológico actual. Es una gran línea de tiempo tangible, visible, donde se preserva la cultura y la tecnología de sus habitantes. Cuando un país se ocupa y se preocupa de mantener estos espacios, hablamos de una nación de primer mundo, una nación a la que de verdad le importa mantener el registro histórico de sus habitantes, su cultura, y le interesa conocer su pasado, su presente y cómo todo esto puede influir en su futuro. Ya sin más que agregar, y bueno, agradeciendo que se hayan quedado hasta el final de este video, muchísimas gracias. Si desean, pueden suscribirse al canal para tener mayor información y más actualizaciones acerca de mi carrera de periodismo y las distintas cátedras que expongo a través del presente medio YouTube. Muchísimas gracias una vez más, espero lo hayan disfrutado.